Silvina Buey, ¿cómo le va, señora? Buenas tardes, ¿cómo está? Muy bien. Bien, ¿por qué está aquí con nosotros Silvina Buey? Nada más ni nada menos porque vamos a hablar de bambú. ¿Qué haces con el bambú? Bueno, nosotros teníamos, mi familia, Sí. un bosque de bambú, Ajá. un bambusal enorme. Y Vamos a acomodamos el micrófono. A ver, un día, ahí. ¿Está bien, Gerardo? Sí, genial. Está. Un día me tocó a mí hacerme cargo de la producción agrícola que hacíamos y me llamó la atención el bosque. Yo dije, esto no es normal. Y empecé a averiguar qué se podía hacer, qué se hacía en otros países. Acá en Argentina casi no se hablaba del tema. Me acuerdo que lo primero que hice fue llamar a la Secretaría de Agroindustria. Y preguntar... no tenían, si tenían bibliografía, no tenían nada. Estoy hablando hace aproximadamente 10 años. Ajá. Y luego surgió en el Tigre un grupo de personas que daban un curso, básicamente era para todos los isleños, para el manejo de bambusales. Aprendí muchísimo ahí y por suerte mi padre, que fue uno de los impulsores de ese bosque, lo pudo ver cuando se iniciaba, ¿no? Recuerdo cuando elegimos el nombre Bambuey, un poco relacionando nuestro apellido. Pero con aparte está buenísimo porque sí. El apellido es Buey y estamos hablando de bambú, entonces, entre otras cosas, y yo te cuento que yo tengo puesta ahora justamente, o sea, cuando uno habla de lo que es el tema, esta remera que tengo puesta aquí, que se acuerdan quienes estuvieron compartiendo el programa la semana pasada, también está hecha con fibra de bambú, o sea que estamos hablando desde los muebles de bambú, estamos hablando en este caso de la prenda, se puede hablar de comida, se puede hablar de utensilios, se puede hablar absolutamente de todo. La pregunta que te quiero hacer, Silvina, es, ¿pudiste meterte mucho en lo que es el tema de las características? Que además hay una infinidad de especies dentro de lo que es el globo del bambú. ¿Cuáles son los parámetros o cuáles son los lineamientos industriales que uno puede encontrar acá en la Argentina, si es que hay alguno? El desarrollo acá en Argentina es muy incipiente. Sí. La fibra para la ropa no se hace acá, por ejemplo. Claro, pero sí hay mucha gente, porque cuando uno empieza a investigar y a leer y a interesarse por el bambú, empieza a descubrir que es un material súper versátil, que se pueden hacer un montón de desarrollos, y uno va buscando el camino sobre la marcha de lo que es capaz de hacer y de lo que dispone, ¿no? Uh-huh. Hay países que tienen una experiencia milenaria, como Japón, como China, que nos pueden servir de ejemplo para aprender a dónde podemos llegar, pero estamos muy lejos de ellos. Sin embargo, hay otras algunos años nos separan. Sí, pero hay experiencias más cercanas que han hecho desarrollos así importantes del bambú, sobre todo construcciones de viviendas lujosas, preciosas, en Colombia, en México. Arquitectos que han... En España también, tengo entendido que ahí en lo que es el aeropuerto, sí, tiene justamente todo lo que es el revestimiento hecho con bambú. Sí. Y entonces es como que un poco en Latinoamérica empezó a usarse muy reciente, ¿no? Sí. Su uso para algo más que lo que eran las artesanías que siempre se usó, o para instrumentos musicales. Entonces vas a encontrar gente muy especializada, por ejemplo, en hacer instrumentos musicales de bambú, regionales, y también hay gente que se ha especializado en lo que era la caña maciza, en hacer los muebles de caña, pero muebles de bambú... ¿Cuál es la diferencia entre la caña maciza y el bambú tradicional? Lo que pasa es que hay, dentro de todas las variedades de bambú, el bambú, por ejemplo, que nosotros tenemos es hueco. Ajá. Y tiene un diámetro que ronda entre los 8 o 10 centímetros. En cambio, la caña maciza por lo general no llega a 4, o sea, tiene un máximo de diámetro. Pero en el medio hay un montón de otras variedades. O sea, lo que nosotros tenemos sería como el armazón externo, entiendo bien, o sea, sería esa estructura no macizo, o sea, sino con un hueco en el medio. Claro, por eso se pueden hacer mates o utensilios, que es muy común que lo hagan los artesanos, porque además en los nudos, que le llaman, el mate se hace con los entrenudos, entonces directamente es algo
sellado de tal manera que, bueno, sirve como recipiente contenedor de líquidos y sin riesgo de que se vuelque. Pero bueno, además de toda la estructura, digamos, física del bambú, tiene un montón de otras propiedades en cuanto a la temperatura. Por ejemplo, para el carbón, sé que ha habido algunas personas que estaban experimentando distintas variedades de bambú a ver cuál era mejor para la fabricación de carbón. Y bueno, nosotros optamos por los muebles utilizando el bambú como era, porque, bueno, teníamos esos bambúes enormes. ¿Tarda mucho el bambú en crecer? Para nosotros, que ya está instalado, digamos, acredenciado en el lugar, para que esté maduro para hacer mueble, unos 5 años. Ah, bien. Ah, no es tanto. No, o sea, no. Y Y además una de las cosas que yo he marcado también, o sea, la ventaja y el beneficio es que no se tala, sino que se poda, con lo cual es una planta perenne. O sea exactamente. Y además, bueno, en 5 años tenés una planta de 18 metros de altura, 15 metros de altura, que, o sea, cuando vos lo... ¿Es todo utilizable eso? Sí, lo que pasa que, bueno, ese es el tema. Por ahí, para muebles, conviene utilizar una parte. Claro. Y si se desarrollara todo un circuito, las partes que no sirven para muebles se pueden utilizar para otras cosas. Utensilios, por ejemplo, o artesanías, o cosas por el estilo. Artesanías, pero también hasta para hacer escarbadientes. Claro. O sea, en China lo utilizan para todo, hasta utilizan la hoja, que es una hoja que el bambú pierde, que lo recubre cuando van haciendo. Sí. Se llama hoja caulinar, esa hoja se cae. Y la utilizan también para hacer recipientes, realmente muy vistosa. Yo no tenía nada ahora para traerte acá en Buenos Aires, pero bueno, o sea, aparte se consumen, son comestibles los brotes de bambú. Sí. Que son y con las riquísimos. hojas se hace algo que lo estábamos charlando el otro día también, inclusive la cerveza bambusa, se llama la cerveza en México, que se hace justamente a través de lo que es el tratamiento de las hojas de bambú específicamente. O sea que Y estamos té hablando también, sí. estamos hablando de las hojas, estamos hablando de los brotes, estamos hablando de la misma estructura, o sea, no se pierde Sí, nada. Sí. Bueno, y también de la misma estructura y según la edad de la caña, Sí. porque, o sea, a los 5 años ya está maduro como para hacer un mueble. Bien. Pero si uno lo utiliza más joven, también se pueden hacer otras cosas, como por ejemplo textiles. Yo creo que para textiles era el bambú sin madurar todavía. Supongo, no sé. Sí, no estoy segura porque no investigué Después mucho en ese rubro. vamos a hablar con Federico después, que estuvo, Federico Ferrari, Sí. que estuvo acá la semana pasada, justamente vamos Sí. a hablar sobre eso. Y también según para qué actividad hay bambúes que son mejores que otros, ¿no? Bien. ¿Qué hace falta en Argentina para que se lleve adelante y se fortalezca o que se crezca y se desarrolle el tema de la industria del bambú? Yo creo que en primer lugar conocerlo, conocer Bien. el material, porque al ser un material tan versátil y tan desconocido, es como que la gente lo descubre y se apasiona, pero la gente no lo conoce, lo tiene ahí y no lo ve. Ajá. Está como... Y falta conocerlo y bueno, y sobre todo en las universidades, por ahí en la de arquitectura o en la de ingeniería, que se conozca y que se desarrolle a través de ellos, ¿no? Claro. Algo profesionalizado. Que enseñen de qué se trata, ¿no? Ni más Claro, ni menos. O sea, porque además claro. también me imagino que debe tener alguna característica para la preservación. Lo que vos estás planteando, por ejemplo, en el caso de la plantación allí en Chacabuco, o sea, natural, lo pusieron ustedes. ¿Cómo apareció esto? Lo plantaron, bien, bien. pero, o sea, se plantó porque apareció alguien que lo trajo. Claro. Y lo plantaron y lo dejaron como una planta más dentro de todo el bosque que había ahí, había frutales, había todo. Y dijimos, bueno, vamos a poner esto. Y de golpe comenzó a crecer y se hizo un bosque precioso que... Claro, porque además se extiende por rizomas, ¿no? Entonces Sí. va siendo lo que es la misma extensión, Sí. por eso se usa tanto para los cercos y todo lo demás, que también permite lo que es una cuestión longitudinal. ¿Y para el medio ambiente cómo es? ¿Cómo funciona? Es fantástico. En primer Bien. lugar, si vos entrás, por ejemplo, un día que hace mucho calor, Ajá. entrás al monte que vos podés caminar, entre medio son como columnas. Ay, es qué una lindo. cosa, sí, es realmente muy, muy lindo y muy Es agradable. como meterte en un cuento, que vas Sí. ahí en una galería. Sí. Y bueno, entonces por la temperatura cambia completamente, es una temperatura mucho más estable. Si hace mucho calor afuera, hace menos dentro del mirá. bosque, y lo contrario cuando hace mucho frío. Y después también es reservorio de agua, así que en momentos de lluvia intensa, como por ejemplo en esta época,
si uno corta el bambú tiene agua en los entrenudos, y bueno, es un reservorio de agua importante. O sea que almacena su propia alimentación directamente, ¿no? O sea, si lo ponemos así dentro de lo que es una comparación, digamos. Sí, y además es muy rústico, o sea, una vez que lo que cuesta a veces es que crezca de semilla y que se aquerencie a un lugar, porque bueno, si viene de otra región, claro, a veces hay especies que la gente dice, uy, me gustaría tener esta, pero bueno, no está en el lugar adecuado, entonces por ahí no se desarrolla, pero una vez que ya está desarrollado en un lugar, se banca todo, los vientos, o sea, no se quiebra tampoco, porque cuando hay vientos fuertes el bambú es se flexible, ondula. Claro, exactamente. Claro. Y lo vemos en las películas, ¿no? Cuando uno ve, por ejemplo, lo que son las películas orientales y demás, que trepan y que terminan y que se tuerce y así como vuelve y no se quebró y ahí estaba. Sí. Y pensar que esa vara humana o sea, viva, es tan pero tan útil. Planteos en el medio. Hay que hacer conocer el bambú, básicamente. Sí. Hay que hacer fuerza para que se lleve adelante. Bueno, Cornelia Schmidt-Liermann está haciendo todo lo que es el desarrollo del proyecto justamente para la bioeconomía del bambú, así que eso tiene que funcionar, ojalá que se pueda presentar antes de que termine el periodo, y entre otras cosas también fomentar lo que es el conocimiento, el crecimiento. La semana que viene comprometí a un fabricante de bicicletas de bambú, que entre otras cosas va a comenzar a hacer también la indumentaria, junto con Federico, la indumentaria para los ciclistas con el tema de bambú. Y hay algo que yo todavía no pude encontrar, creo que no está la estructura, por lo menos industrial acá, para la elaboración de papel. Exacto. Sí. Porque Brasil sí está muy avanzado con ese tema, pero yo acá no encontré a nadie, por lo menos. O sea, yo no conozco, hace un tiempo que no pude, por razones de agenda, ¿no? Concurrir a los últimos encuentros que hubo, pero sí, obviamente también papel, ya esos son como grandes industrias, pero en el medio hay pequeñas industrias porque hay también para todos los presupuestos y para todo tipo de tamaño, o sea, vos podés hacer una mini industria o una gran industria, obviamente para la gran industria por ahí no hay cantidad de bambú todavía en Argentina, pero bueno, la gente una vez que ve que funciona, sola se inclina, bueno, tengo un terreno acá, bueno, puedo poner bambú. O sea, es una cuestión de que empezar a conocerlo y que se empiece a generar el círculo virtuoso y todo el mundo después empieza a descubrirlo y a ver posibilidades, ¿no? Claro. Según presupuestos y lugares de donde se encuentran. Bueno, esta ha sido nuestra primera charla, el programa se me terminó ya, pero vamos a continuar con esto porque yo creo, y lo tomo ya como un compromiso, y me parece, yo quedé deslumbrada con el bambú, me parece que hay que hacerlo conocer, y básicamente que la sociedad sepa de qué se trata. Y que haya una ley hablando del bambú va a dar un impulso precisamente a eso, al conocimiento y a que la gente comience a interesarse, bueno, ¿qué es esto? Y bueno. ¿Qué es esto? Estos fueron estrategias que suman porque me está haciendo seña de que se terminó el tiempo. Silvina, un placer que hayas venido. Gracias por estar. Silvina Abuey, ella es la directora, la presidenta de Bambuey, fábrica de muebles de bambú. Gracias.